Normalmente cuando pensamos en México pensamos en tequila o mezcal. Bueno, amigos, salud desde este lado del mundo, salud desde el Valle de Guadalupe en Ensenada. Viajeros, bienvenidos a la serie de Ensenada, Baja California, una serie de videos de mi primera vez de este lado del país y me enamoré de la riqueza de esta región, desde su gente, sus vinos, cervezas, actividades de aventura, playas, la ciudad, todo. En esta serie de videos les daré recomendaciones y les contaré mi experiencia. Comenzamos. Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Casa Aragón, creadora de contenido de viajes. Por si aún no me conoces, sígueme en mis redes sociales. El día de hoy me encuentro en el aeropuerto de Vallarta. Estoy muy emocionada porque llevo como 10, 11 meses que no me subo a un avión y que no viajo. Entonces, como creadora de contenido de viajes, me hacía falta esto. Vamos rumbo a Ensenada. No estoy sola, estoy con mi amiga Mar. Y les vamos a compartir toda esta aventura. Antes de abordar, tuvimos que llenar un cuestionario obligatorio y con todos los protocolos de bioseguridad al 100 por parte de los aeropuertos GAP, salimos en un vuelo directo a Tijuana que duró casi 3 horas. Ya llegamos al aeropuerto de Tijuana. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, gracias. Viajeros, ya llegamos a Tijuana. Para llegar a Ensenada tienes que venir acá porque no hay aeropuerto en sí. Y la verdad es que no está haciendo tanto frío como lo creí. Traigo chamarra de esquimal, pero no está haciendo tanto frío, ¿eh? Y lo mejor de todo es que si se hospedan en el hotel Coral y Marina, viene alguien por ustedes. El viaje de Tijuana es de aproximadamente 1 hora por la carretera escénica, que desafortunadamente no pudimos ver porque era de noche. Amigos, nuestro guía Francisco nos trajo a, según esto, una de las mejores taquerías de Ensenada, ¿cierto? Se llama El Trailero, abre los 24 horas y es súper famosa. Y una parada obligatoria acá en Ensenada. No habíamos ni llegado al hotel, pero ya vimos directo a los tacos. No nos pudimos aguantar la tentación. Ahí les va. Yo no como carne, yo pedí quesadillas, pero Mari y Francisco sí, entonces nos tienen que contar. ¿Están buenos? Miren, hasta la Guardia Nacional está aquí atrás. Viajeros, bienvenidos al Hotel Coral Marina. Este será el hotel en el que me estaré hospedando en mi estancia aquí en Ensenada. Estoy emocionada, es uno de los hoteles más grandes y más bonitos de por acá. Además de que tienen sus protocolos y medidas de bioseguridad al 100. Se las estaré mostrando todas, además de el restaurante, el fitness center, las áreas comunes y mucho más. Bueno, lo primero que vemos al llegar es este túnel por el que pasas, te quedas unos 10 segunditos ahí y te desinfecta de pies a cabeza. En estos momentos, Baja California está en un semáforo naranja y el hotel está nada más autorizado a abrir el 50% de su capacidad con todos los protocolos y con todas las medidas. Al llegar está el túnel, en la recepción tienen mamparas para mantener la distancia con las personas, puedes hacer check-in con la app, tienen una cámara térmica que mide la temperatura, no exactamente te la tienen que poner en la cabeza, pero tú llegas y te checan y ellos ven si tienes temperatura o no. Todos los empleados, además de ser súper amables, están capacitados y usando cubrebocas todo el tiempo. Todo el hotel tiene el mobiliario separado con señalética para recordar el distanciamiento social. Hay dispensadores de gel antibacterial por todos lados. Además de que el Hotel Coral Marina es el único hotel en el noroeste del país que cuenta con la certificación Crystal International Standards. Y bueno, en general, al llegar al hotel te sientes seguro. Si no viajan por miedo, que ese no sea el motivo, porque aquí tienen todos los protocolos. Las habitaciones son súper amplias, bonitas y cómodas. Tienen una salita, comedor, media cocina y nos recibieron con unos regalos. Lo mejor de todo es la vista a la marina. Viajeros, hoy tenemos que desayunar recio, desayunar pesado, porque vamos a ir al Valle de Guadalupe y vamos a tomar mucho vino, entonces tenemos que desayunar bien, unos huevitos, una frutita, aquí en Bistro Cava, en el restaurante del Hotel Coral Marina, todo riquísimo, pero sí es importante desayunar bien porque hoy vamos a entrarle. Él es Alejandro. ¡Hey, amiga! Él nos va a llevar
al valle. Él de hecho nos ha estado cuidando estos días y él se va a encargar de que no nos pase nada después de todo el vino que vamos a tomar, ¿eh? Babysitter, yo voy a ser el babysitter. Babysitter. Y comenzamos el tour organizado por el hotel hacia Valle de Guadalupe, la zona vinícola más importante de México, que queda a tan solo 20 minutitos de Ensenada. Viajeros, la primera parada del día de hoy es en el poblado de San Antonio de Minas, en la cava de Santo Tomás. Es una región del sur del Valle de Guadalupe donde se producen de los mejores vinos de México y hoy vamos a probarlos. Aquí tienen todos los protocolos y medidas de bioseguridad del COVID, así que pueden venir con tranquilidad, pero también si quieren hacerlo desde casa, me acaban de platicar que hacen cavas virtuales. ¡Qué increíble! Te mandan tu cava a tu casa y por medio de una llamada o una conferencia de Zoom te explican todo el proceso. Me pareció excelentísimo por si no quieren salir de casa o quieren vivir esta experiencia en otro lado de la República. Bodegas de Santo Tomás es la vinícola más antigua de Baja California y la segunda más antigua de México con 132 años. Lo increíble de esta cata de vinos fue todo lo que aprendí sobre el vino. Y empezamos con el vino blanco. Ok, estoy aprendiendo muchísimo porque a mí me encanta tomar vino, pero no sé nada de vino. Entonces acabo de aprender que cuando lo giramos así, y bueno, de la vista nace el amor, lo que se ve alrededor del vaso es el ribete y entre más brille, más ácido es el vino. Por primera vez entendí el poder sensorial del vino. El encanto del vino viene en disfrutarlo, en sentirlo sin saber. El vino es el único arte que se puede beber. La primera fase es verlo, de la vista nace el amor. La segunda es olerlo. La tercera es Agitamos agitarlo la copa acá, con ganas, con ganas. Y luego, lo hueles una vez más con la misma respiración profunda. ¡ay, huele más! Sabores solamente existen 5. Lo que culturalmente conocemos como sabor es en realidad aroma. El sabor es ácido, dulce, salado, etc. Mi vino favorito fue el rosado. Cuéntenme en los comentarios cuál es su vino favorito. Bodegas de Santo Tomás es la primera empresa mexicana en ser nominada en la revista Wine Enthusiast como mejor vinícola del Nuevo Mundo. Después de la cata nos contaron un poco más de su historia y nos dirigimos a nuestra segunda parada. Viajeros, hoy aprendí, bueno, apenas es la primera parada y ya aprendí muchísimo sobre vinos. Entre ellos es que hay muchísimos mitos del vino. La gente cree que solamente se puede tomar vino si vas a hacer una cena romántica o si vas a algún lugar caro. También se cree que el vino es para gente de cierto nivel socioeconómico y no, hoy nos dijeron que el vino hay desde 100 pesos hasta miles de pesos, entonces cualquier persona puede tomar vino. Existen más de 200 vinícolas en Ensenada y la segunda que visitamos fue la Hacienda Guadalupe. Acá en la vinícola de Hacienda Guadalupe te puedes subir a esta terraza que tiene una vista preciosísima a todo el valle. Aquí te puedes venir a sentar, tomar tu vinito y disfrutar de la vista. Está chulada. Chéquense este Sauvignon Blanc que se llama Gigi a causa de esta perrita bonita pomeraniana, inclusive la pueden ver en la etiqueta. Está muy bonita. Se dice que cuando meneas la copa de vino para sacarle el aroma, para oxigenarlo y lo que cae, si ves piernas es que eres soltera y si ves lágrimas es que eres casada. Yo veo piernas, entonces pues estoy soltera. Nos invitaron a la bodega donde probamos más vinos. Oigan, con quesadilla en mano les digo que la comida está bien rica y bueno, no les puedo explicar con palabras, tienen que verlo, tienen que venir a vivirlo, lo bonita que está la vista desde aquí del restaurante de Hacienda Guadalupe. Después de tanto vino, obviamente tenemos que comer y delicioso todo, tienen que venir a experimentarlo, amigos. Viajeros, pareciera que está seco, pero en realidad lo llaman que está durmiendo y es que en estos meses que son de invierno, la uva todavía no se da sino hasta el verano. Ahorita no tiene uvas y no tiene hojas y aunque pareciera seco, pues no está seco, sino que le dicen por aquí que pues que está durmiendo, está descansando para aquellos meses. La luz del día se desvanecía, pero aún nos quedaba una parada más y esta fue Decantos. Una vinícola la cual se caracteriza por trabajar con decantación, es decir,
Para sacar el vino del barril no usan una bomba, sino la ley natural de gravedad, y eso los diferencia del resto. ¡Hola, qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Ay, no, me muero! ¡Qué bonito! El área de producción de Decanto se encuentra a 12 metros hacia abajo, y aunque es una vinícola joven, tiene muchas etiquetas, 48 para ser exactos. Producen de 20 a 23 mil cajas al año. Para que se den una idea, las vinícolas más grandes industrializadas hacen hasta 2 millones. Algo que se me hizo súper interesante de los vinos de aquí de Cantos es que nos comentaban que normalmente cuando extraen el vino de los barricos en otras vinícolas lo extraen desde arriba con mangueras de bombeo, y eso hace que el vino tenga un poquito de oxígeno, ¿no? Entonces de Cantos todo es como 100% gravedad, todo cae. Ellos sacan el vino desde abajo, miren, aquí se ve un poquito, para seguir el proceso natural de la gravedad. Súper interesante. Oigan, ya llegamos un poquito tarde, es una lástima que no nos tocó la terraza aquí con solezazo, pero les quiero enseñar esta mano, que es un monumento de aquí muy popular, y es que significa gracias. Le están dando las gracias al campo por producir la uva y gracias a la gente que viene aquí a visitar. Me encantó el significado. Lástima que no me tocó de día, pero bueno, es un pretexto para regresar. No puede ser que todavía no me voy de Ensenada y ya quiero regresar. Me súper encantó la experiencia de Valle de Guadalupe. Como mexicanos debemos sentirnos súper orgullosos de la diversidad que hay en nuestro país y del esfuerzo de la gente en querer sobrevivir. Desgraciadamente esta pandemia pues ha dado muy duro al turismo, y en Valle de Guadalupe les están echando todos los kilos y todas las ganas para seguir los protocolos y para que la gente venga y disfrute de este delicioso vino mexicano. Que bueno, yo ni siquiera sabía que hacemos tan buen vino hasta que llegué acá, y de verdad ver el esfuerzo y la pasión que la gente le pone a crear el vino y para que nosotros disfrutamos de una deliciosa copa no tiene precio. Viajeros, este solamente es el primer video de Ensenada. No se pierdan el siguiente, estén al pendiente de mis redes sociales y de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias al Hotel Coral Marina, estoy encantada con su servicio y con todos los tours que nos han organizado. Amigos, soy Casa Aragón, síganme en mis redes y denle like a este video, compártanlo para que más gente conozcan el Valle de Guadalupe y Ensenada, y nos vemos en el próximo. Oigan, tengo ya los labios como morados. Tenemos los labios un poquito morados de tanto vino que hemos tomado. Pero pues si no vino a tomar vino, entonces ¿para qué ¿A qué vino?